de Ecuador crece sin desnutrición infantil. Erwin Ronquillo, a quien saludamos con el afecto de siempre. Coincidentemente, ¿no? Cuando el gobierno del presidente Guillermo Lasso cumplía 100 días, lo entrevistábamos, porque hacíamos un primer balance, una primera evaluación. Lo entrevistábamos, Erwin, ¿no? Junto al abogado Eduardo Mendoza Paladines, nuestro principal. Y justamente ahora lo tenemos acá, en vivo y en directo, casi a 300 días, ¿ah? Si uno se pone a sumar del 24 de mayo para acá han transcurrido 300 días de gestión gubernamental. Pero antes de meternos de lleno en el tema de desnutrición, ya que usted estuvo ayer en la provincia de Cotopaxi, y me encanta aprovechar esa coyuntura de gente que tiene esa posibilidad de estar por distintas localidades territoriales viendo la cosa como realmente es, ¿no? Y justamente usted estuvo acompañando al presidente Lasso, Erwin, en esta presentación de los aspectos o recolección más bien de los insumos de las comunidades indígenas, en este caso de la provincia de Cotopaxi, para la elaboración de ese marco legal, una nueva ley de aguas. Y esto es muy oportuno porque esta tarde, a las 4 de la tarde, en Quito, por ejemplo, van a participar entre los denominados activistas sociales, quienes dicen que se oponen a la ley del agua. Y lo que yo decía más temprano, ¿a qué ley si no existe un marco legal, si recién se está elaborando una propuesta gubernamental en base a esos insumos que se recogen en cada una de las localidades? ¿Qué nos puede contar con respecto a eso? Claro que sí, muy buenos días, un saludo muy especial a todos los radioescuchas de I99. El día de ayer, con motivo del Día Mundial del Agua, se hizo el lanzamiento del proceso de construcción de la Ley de Recursos Hídricos, la que se conoce como la Ley del Agua. Entonces, a partir del día de ayer, se comenzó este proceso donde ya se recibieron las propuestas de ley y las observaciones y consideraciones de varios grupos sociales. Estuvieron presentes específicamente 4, aquellos que protegen la naturaleza, aquellos que hacen protección de la naturaleza, aquellos que trabajan con las juntas de riego, otras con los sistemas de agua de agua potable en la Sierra Centro. Y estuvieron también los representantes de varias organizaciones del sector indígena y del sector montubio. Tuvimos la presencia de alcaldes de todo el país, gobernadores y en general líderes y líderes comunitarios de todo nuestro Ecuador. Entonces, este fue un proceso muy importante porque da inicio a la construcción de una ley que es fundamental para aquello que nosotros trabajamos desde la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, que es el combate a la desnutrición crónica. El agua, el acceso al agua segura y al saneamiento es fundamental para lograr que nosotros como país podamos prevenir y reducir la desnutrición crónica. Me comentaba que había estado el presidente de la Asociación de Municipalidades. Tal vez esa es una falla gubernamental, ¿no? O sea, que no trasciende el alcance. Porque para eso no estuvo el presidente. Pero es importante aquello que estamos comentando ahorita, el hecho de que participen autoridades territoriales, autoridades locales, ¿no? Incluso de otras jurisdicciones provinciales que estén presentes en un acto así, no por el tema de que estén pues aupándolo políticamente al presidente, sino más bien por el hecho de tener ese espacio para intercambiar criterios sobre todos estos temas sociales. Sí, efectivamente, tanto el presidente como el ministro Gustavo Manrique, el ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, hicieron entrega de distintos, procesos, como por ejemplo, en el caso al presidente de la AME se le entregaron 20 viabilidades técnicas de distintos municipios a nivel nacional. También se entregaron 247 licencias ambientales justamente para proyectos de agua. Fue un evento en el que contó con participación de miles de ciudadanos de comunidades aledañas en la zona de Cotopaxi. Qué bueno, qué bueno. Y aprovechando, ¿no? Recordarle a quienes ya están pues desesperados por candidatizarse,
precisamente a los gobiernos locales para febrero del año próximo. Tengan presente esto que nos dice nuestro invitado hoy. Este asunto de las obras de infraestructura y saneamiento básico son elementales para las comunidades. Ahí vemos mucha gente que a veces por egolatría quiere llegar a una posición desconociendo estos temas que son vitales, ¿no? Y prefieren impulsar la construcción de la canchita sintética en su comunidad que no tiene, por ejemplo, agua de consumo humano o los alcantarillados, sea sanitario o pluvial, o no tiene un eficiente sistema de recolección, tratamiento y disposición de las basuras. Metiéndonos de lleno en el tema de desnutrición, ¿qué tanto afecta? Porque a veces como concepto también no tenemos bien claro, y a veces decimos, la desnutrición infantil, como cualquier cosa. ¿Cuál es el nivel de afectación que tiene un chico que no tenga las condiciones adecuadas en esta materia? Podemos comenzar con magnificar el tamaño del problema. Actualmente en el Ecuador aproximadamente 1 de cada 3 niños padecen desnutrición crónica infantil. 1 de cada 3. 1 de cada 3 niños, es un poco más del 30%. Okay. ¿Eso qué significa y cómo repercute en el niño y en la niña? La desnutrición crónica infantil se manifiesta como un retraso, un retardo en el crecimiento del niño. Y ese retraso en el crecimiento que se ve físicamente por fuera, también tiene una consecuencia interna. En aquellos niños que sufren desnutrición crónica infantil también tienen mayores probabilidades de sufrir problemas cognitivos, problemas de aprendizaje, problemas de concentración, emocionales, de relacionamiento social y de ese tipo. Entonces, por eso es que el gobierno del Encuentro y el presidente Guillermo Lasso ha establecido esto como una de las prioridades de su gobierno, y el enfoque de nuestro trabajo está en los 1000 primeros días. ¿Qué significa eso? Los 1000 primeros días van desde la concepción hasta los 2 años de edad. Son 270 días del embarazo más 730 días una vez que el niño nace, ahí suman 1000 días. En esos 1000 días se forman entre el 80 y el 85% de las conexiones neuronales de los niños. Dicho de otra manera, se forman entre el 80 y el 85% del cerebro. Esa es la etapa de es una etapa de la vida que nunca más se vuelve a repetir. Por eso se llama la ventana de oportunidad. Y es por eso es que todas las acciones que estamos realizando desde el gobierno del Encuentro están enfocadas en ayudar a que los niños y las niñas durante los 1000 días puedan recibir todas las atenciones a las cuales tienen derecho para que no sufran desnutrición infantil. Este es un trabajo preventivo. Nosotros trabajamos en la prevención, porque una vez que ya un niño no pudo durante sus 1000 primeros días formar toda su capacidad intelectual, es mucho más difícil luego recuperarlo. Claro, entonces, es una etapa determinante, ¿no? Una etapa determinante. No se vuelve a repetir nunca más en la vida. Correcto. Antes de ir con Vero, preguntarle algo. En el mapeo que ustedes tienen, por supuesto, para poder llevar adelante esta iniciativa, ¿cuáles son las localidades, las provincias o las ciudades que tienen mayor? A ver, ya hablamos de que más o menos es alrededor del 30, o tal vez un poquito más del 30%, 1 de cada 3 niños a nivel nacional. ¿Dónde se concentra? Había escuchado que en la Sierra Centro, por ejemplo, y siempre ubicamos Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Bolívar, ahí está la mayor afectación. Aquí hay algo muy importante. Hay ciertas provincias que tienen una mayor concentración o digamos una mayor prevalencia de desnutrición crónica. Hablamos de las provincias de la Sierra Centro, la provincia de Bolívar, Chimborazo, Tungurahua, pero también tenemos desnutrición crónica en niveles muy altos en Pastaza, en Santa Elena, por ejemplo, Pastaza en la Amazonía, Santa Elena acá en la costa. Pero eso no, digamos, no excluye que en las grandes ciudades, Guayaquil, Quito, es decir, aquí en nuestra ciudad, en Guayaquil, si bien el porcentaje no es tan alto como en el resto de provincias, pero al ser una ciudad densamente poblada, tenemos una gran cantidad de niños, una gran concentración de niños con desnutrición crónica infantil, sobre todo en las zonas populares. Y por eso es que es tan importante, y dado que la desnutrición crónica también está muy relacionada con la pobreza,
es muy importante. Otras acciones que estamos haciendo como gobierno, como por ejemplo la presentación de la Ley de Atracción de Inversiones, que tiene como propósito el que podamos darle generar trabajo para 7 de cada 10 ecuatorianos que actualmente no lo tienen. Eso significa que vamos a poder, de esa manera, poder generar o ayudar a que el sector privado genere 2 millones de empleos formales hasta el año 2025, que fue una de las promesas del presidente Guillermo Lasso, y es una promesa que hay que cumplir, y una de las maneras va a ser la aprobación de esta ley de atracción de inversiones. Otras acciones que se han realizado, como por ejemplo lo que recientemente el COE liberó ya los aforos, eso va en dirección de reactivar la economía, y reactivando la economía es que vamos a poder generar empleo. Y la mejor política social es que tengamos y que podamos avanzar en la política económica. Claro que sí, es determinante, aquello es sumamente importante. Me llama la atención, ¿no? Porque cuando enarbolan justamente la plataforma de lucha, por ejemplo, organizaciones como la CONAE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, yo nunca le he escuchado a un dirigente indígena pelear por el tema de lograr, ¿no?, tirar abajo estas cifras que tienen que ver con la desnutrición infantil, sobre todo ahí en sus comunidades. Si ¿no? me permite, me gustaría comentar algo, porque también a veces hay ciertos mitos que tenemos que romper respecto a la desnutrición crónica. Muchas veces se piensa que la desnutrición crónica solo está en las zonas populares, solo está en las zonas rurales. La desnutrición crónica está en todos los estratos de nuestro país, ricos, pobres, clase media, estratos medios, estratos altos. Tanto así, y este es un dato que lo conocimos hace poco, en el quintil más rico del Ecuador, estamos hablando de las personas con mayores poder adquisitivo, existe un 20% de desnutrición 20%. crónica. Es increíble. 1 de cada 5 niños en el quintil más rico tienen desnutrición crónica infantil. ¿Y eso a qué se debe? A falta de conocimiento, a falta de cultura nutricional, a buenas prácticas de higiene y buenas prácticas alimenticias. Es increíble y bastante indicativo. Nuestro invitado a esta hora es el secretario técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, Erwin Ronquillo. Verónica Landeta, con otras inquietudes. Bueno, como ya ha despejado muchas aristas en el tema de la desnutrición infantil, pero sí me gustaría un poco profundizar justo en lo que usted acaba de puntualizar. Yo le iba a preguntar eso, porque de lo que hemos leído, la desnutrición no es simplemente ligado a la pobreza, porque si fuese así, definitivamente nunca la vamos a poder erradicar. Aquí hay altos niveles de pobreza en el Ecuador. Por ejemplo, ¿qué se está haciendo en manera de prevención, ya en el último punto que usted acaba de topar, el tema de cómo alimentarse en conjunto con las otras autoridades de otros ministerios para poder definitivamente orientar de mejor forma de cómo podemos utilizar nuestros alimentos, que sí tenemos muy buenos alimentos, ricos en proteínas y nutrientes? ¿Cómo lo podemos definitivamente encaminar en ese sentido, no? Sí, aquí hay varias cosas que hay que entender dentro de este fenómeno. Primero, que la desnutrición crónica es un fenómeno multicausal, que no depende solo de falta de alimentos. De hecho, en el Ecuador, la razón no es falta de alimentos, porque en el Ecuador tenemos excedente de alimentos. Los problemas van más por el cómo utilizamos o cómo aprovechamos los alimentos. Eso obviamente no excluye que sí existe una parte de la población, sobre todo quienes están en la situación de mayor extrema pobreza, quienes adicionalmente tienen un problema de inseguridad alimentaria, pero eso no es, digamos, la generalidad a nivel nacional. Lo que sí tenemos es falta de cultura nutricional y entender otros aspectos que inciden en la desnutrición crónica, como por ejemplo el que la madre durante el embarazo pueda recibir todas sus atenciones. Luego, y cuando me refiero a atenciones, me refiero a los chequeos prenatales que puedan recibir hierro, ácido fólico dentro de los primeros 3 meses, y por eso es muy importante que la madre asista al centro de salud antes de los 3 meses para que comience a recibir ácido fólico. Una vez que, pasan el primer trimestre del embarazo, luego hay la necesidad de suministrar hierro y hierro, vitaminas y micronutrientes. Una vez que el niño nace, hay varias cosas que tienen que pasar. Primero, hay que asegurarse que los niños reciban sus controles del niño sano. Es decir, todos los controles para que el médico pueda ir viendo que el niño crece de manera normal dentro de la curva de crecimiento. Hay una curva que quienes tenemos hijos sabemos que los pediatras van viendo cómo
cómo va avanzando, cómo va evolucionando. Luego debemos asegurar que los niños reciben el cuadro básico de vacunas pediátricas. No me refiero a las vacunas del COVID, me refiero a las vacunas pediátricas que deben recibirse hasta los 5 años. Eso es fundamental, porque eso va a evitar que el niño se enferme. Y si el niño ¿por qué? Porque si el niño se enferma, se desnutre, por más bien nutrido que esté. Por eso es muy importante asegurarnos que reciban este cuadro básico de vacunas pediátricas. Otro aspecto fundamental es la lactancia materna. Y aquí es donde voy a detenerme un momentito, porque es lo que más influye, sobre todo en los estratos más altos. En los estratos más altos, donde no existe pobreza, donde no existe falta de recursos, donde no existe falta de acceso a alimentos, pero en cambio se ha abandonado la lactancia. La lactancia materna debe ser exclusiva hasta los 6 meses. ¿Eso qué significa? Que no necesita el niño nada más que lactancia materna, que la leche materna. Luego de los 6 meses ya se combina con la alimentación del hogar hasta los 2 años. Hay que mantener la lactancia hasta los 2 años para que los niños tengan menos probabilidades de sufrir desnutrición. Y una vez que ya comienzan a combinar la alimentación del hogar, comienzan a estar expuestos al agua que tiene el hogar. Entonces, por eso es muy importante y por eso, por ejemplo, nuestra presencia ayer como Secretaría en el lanzamiento de la ley de recursos hídricos, porque en la medida que un hogar recibe agua segura, es decir, agua apta para el consumo, entonces estamos protegiendo a nuestra familia y estamos protegiendo a nuestros niños. Mire, todo un ciclo, ¿no? Porque la gente debe entender eso, ¿no? Es todo un ciclo y ahí me supongo que son otros ministerios que también están involucrados, ¿no verdad?, en poder dirigir esta problemática de mejor forma, ¿no? La Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición es una secretaría de la Presidencia de la República que tiene un rol articulador y coordinador. Nosotros articulamos y coordinamos las actividades relacionadas a la prevención de la desnutrición crónica en el Ministerio de Salud, en el MIES, en Educación, en el Registro Civil, en Agricultura y Ganadería, en el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Trabajamos con el INEC, trabajamos con el BEDE. Nosotros, el presidente ayer, una de las cosas que anunciaba, que bueno, es un trabajo que se viene haciendo desde hace algunos meses, es que en conjunto nosotros, en la Secretaría, en conjunto con el BEDE, desarrollamos una línea de crédito, un programa especial de financiamiento para proyectos de agua y saneamiento para los gobiernos autónomos descentralizados, para que se priorice proyectos de agua en lugar, por ejemplo, de hacer canchas sintéticas, ¿sí? Claro. Que es algo lamentablemente muy común, sobre todo en los municipios más alejados. Datos, dicen. Y justamente por lo que usted dice, porque es lo que se ve, pero tal vez trabajar en el agua no se ve, pero en cambio tiene mucho mayor impacto en el futuro y en el desarrollo de nuestros hijos. Esa línea especial de crédito es una línea de $1.000 millones que aumentó los plazos de 15 a 25 años y redujo las tasas de 7.5 a 5.5% solo para proyectos de agua y saneamiento. Actualmente ya hemos entregado $42 millones en los municipios y tenemos una planificación para entregar $290 millones hasta finales de este año. Adicionalmente, el presidente de la República asignó para este programa de desnutrición crónica $330 millones para este año. Qué bueno. Me gustaría preguntar más, pero también está nuestro compañero Henry Avelino. Muchas gracias, licenciado Erwin Ronquillo, un saludo fraterno, gracias por acompañarnos. Tenemos entendido que en abril, que acaba de finalizar, el plan piloto para desarrollar una encuesta, ¿no?, que va a medir la desnutrición, que arranca a partir de abril, tenemos entendido, una encuesta sobre desnutrición que va a apoyar, obviamente, a todas las bases del programa Ecuador Crece Sin Desnutrición. ¿Cuáles son los parámetros más importantes de esta encuesta? ¿Cómo van a llegar estas personas a medir en realidad que en un hogar existen casos de desnutrición, licenciado? En el mes de febrero se hizo el piloto de la encuesta nacional de desnutrición infantil. Esta es una encuesta pionera en nuestro país, nunca ha existido en el pasado. Antes habían encuestas de distintos tipos donde se incluía entre
una de las preguntas o uno de los temas, la desnutrición crónica. Esta es la primera encuesta exclusivamente destinada a entender el problema de la desnutrición crónica y esta encuesta que se desarrolló en conjunto, o sea, digamos que lo está haciendo el INE, que la desarrollamos en conjunto, tiene como propósito poder entender las determinantes de la desnutrición crónica a nivel nacional. Se está trabajando también en conjunto con la UNICEF y lo que realizan en territorio, aparte de hacer una medición tanto de la talla como el peso de los niños, el nivel de hemoglobina, en cada uno de los hogares también se hacen tomas de agua para poder hacer cultivos de bacterias y coliformes. Esa encuesta inició, digamos, el piloto en la provincia de Morona, Santiago, en el cantón Limón Indanza, y que ha mostrado resultados hasta el momento bastante interesantes. En los próximos días daremos a conocer los resultados de este primer piloto y la encuesta arranca en el mes de abril. En el mes de abril vamos a hacer el enlistamiento, es decir, se va a determinar a nivel nacional cuáles son los hogares que van a ser visitados y entre el mes de septiembre y octubre se realizarán las visitas y hacia finales de octubre ya tendremos los primeros datos nacionales de desnutrición crónica y esta encuesta, esto es muy importante también, va a entregarnos datos anuales. Nosotros, uno de los problemas que tuvimos cuando asumimos este mandato es que no existía información. La información más reciente databa del año 2018 y la anterior a esa era el 2014. De esa manera no se puede construir política pública porque no se puede entender dónde están los problemas. Se marcha de alguna manera con información ya desactualizada. Entonces, con esta información, con esta encuesta vamos a tener información actualizada y vamos a poder ir tomando decisiones mucho más acertadas cada día. Y ahora, una vez que termina la encuesta y dentro de estas decisiones que se toman, ¿creemos que va a ser a largo plazo o a corto plazo? Todas estas decisiones que van a encerrar. ¿Qué viene después de esta encuesta? Sí, esto es muy importante porque a la desnutrición crónica infantil tenemos que atacarla, la estamos atacando de hecho desde el primer día. Más allá de las acciones que estamos haciendo para poder construir, dejar bases estructurales para que el país pueda erradicar la desnutrición crónica, nosotros no podemos esperar a que todo eso esté listo, sino estamos ya trabajando. El presidente de la República, y justo ahorita comentábamos de que mi anterior intervención fue a los 100 días, ahora ya estamos llegando a los 300. Esto, bueno, tal vez no se conocía o no lo había comentado acá en I99, pero el presidente de la República el día 30 de noviembre presentó un proyecto de carácter emergencial que se llama Infancia con Futuro, que inició en el mes de diciembre y que al día de hoy ya tiene sus primeros resultados. Hemos visitado 4.000 hogares en 3 provincias, Manabí, Chimborazo y la provincia de Pichincha, también en una etapa piloto para poder determinar cuál va a ser el enfoque del despliegue de brigadas territoriales que van a arrancar en el mes de junio. Estas brigadas van a llegar a 330.000 hogares a nivel nacional y lo vamos a hacer en conjunto con las universidades. Otras de las acciones que hemos realizado es que estamos trabajando ya en los 221 cantones a nivel nacional. Estamos trabajando en este rol articulador que tiene la Secretaría. Hemos podido sentarnos a trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados en los 221 cantones y en conjunto con los representantes del Ministerio de Salud, Educación, MIES, Registro Civil, Agricultura y Ganadería, Ambiente, Agua y Transición Ecológica, para poder tomar acciones concretas en base a la realidad de cada cantón. Esto es muy importante, porque a la desnutrición crónica la estamos ganando desde los cantones. A nivel nacional podemos tener una política pública amplia, pero lo que nos va a permitir realmente ganarle es si nosotros podemos trabajar desde el territorio, tomando en cuenta la realidad de cada uno de los territorios y poder tomar acciones específicas para cada caso. Alberto. Gracias Henry, y gracias, justamente nos estaba sintonizando, vea usted, en el oriente ecuatoriano, en Morona, él es presidente de la Asociación de Municipalidades, ¿no? Franklin Galarza, que ratifica justamente el compromiso de ellos como gremio GATS, ¿no? Ese compromiso de trabajar de la mano con esta temática, ¿no? Que es tan fundamental. Agradecerle muchísimo, Vea, coincidentemente el día de mañana
se cumplen 10 meses de gestión gubernamental del presidente Guillermo Lasso, lo cual significaría más o menos los 300 días, y eso es lo que decíamos, ¿no? Estuvo a los 100 días para hacer la primera evaluación y ahora coincidentemente nos acompaña. Muchísimas gracias y dele, adelante siempre. ¿Eh? Sí, muchas gracias y reitero la importancia de para poder ganar a la desnutrición debemos tener un marco económico adecuado y para eso la ley de atracción de inversiones va a permitir que 2 millones de ecuatorianos puedan acceder a un trabajo digno y así eso adicionalmente va a permitir que puedan llevar también de manera digna el alimento a la casa, al hogar. Muchas gracias. Hay que entender definitivamente, ¿no?, que el trabajo no llega por decreto ejecutivo, por decreto ministerial. Eso es definitivo y justamente el hecho de tener el trabajo también ayudaría muchísimo, ¿no?, en esta temática, en la economía del hogar. Muchísimas gracias. Erwin Ronquillo es el secretario técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, abordando estos temas sociales tan importantes a esta hora de la mañana. Son las 7:50.